Y por eso yo lo considero que es un club un poquito más de derecha que de izquierda. O sea, sé que esto va a ser polémico porque muchos lo asocian que la dictadura, que la... Pero ¿cuál es la actualidad? Queridos, ¿cómo están? Como les prometí, soy Delva, antes que nada. Y como les prometí hace hoy, o ayer, para el caso de los que van a ver el video mañana, vamos a analizar el espectro sociopolítico del fútbol. Dos cosas les quiero aclarar. La primera, considero que no tengo mucho tiempo para explicar, así que no es que va a ser pobre mis argumentos, sino tengo poco tiempo para captar la atención de varios, de todos. Y segundo, no tengo deseos de hacer polémica o de que se peleen. Si quieren, háganlo, pero no es mi intención. Que alguien diga, no, mi club es esto, tu club es esto. Por favor, no. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere. No quiero obligarles a no pelearse entre ustedes, pero desearía que no. Entonces, vamos a analizar muy brevemente. Y empecemos con algo interesante, con Múnich. La rivalidad de Múnich. Para los que han leído la revista que hice de los clásicos, de los derbis, de las rivalidades, se van a dar cuenta de que el principal rival del Bayern es el 1860 Múnich. El Bayern, por su parte, es un club como, creo que vulgarmente se lo conoce como izquierda champán. Clubes de izquierda, y eso es algo que está sucediendo bastante en Alemania. Los clubes de clase un poco más alta se inclinan hacia la izquierda y de clases un poco más bajas, no quiero generalizar porque obviamente hay de todo, tiran un poco más hacia la derecha. En este clásico puntualmente así es. Múnich Bayern es un club conocido vulgarmente como un izquierda champán. Apoya, si es un club de clase un poco más alta, apoya causas de la nueva izquierda, el caso de los LGTB, el caso de diversas agrupaciones o minorías. Mientras que el 1860 es un club de obreros que apoya todo lo que involucra el capitalismo y todo lo que involucra las corrientes de la derecha. Eso es bastante interesante. Otro caso bastante interesante es el clásico del norte de Inglaterra, el caso de Liverpool versus Manchester United. Manchester United yo lo pongo ni siquiera de elitista ni proletariado. ¿Por qué? Primeramente porque nació como un club proletariado, nació como un club de trabajadores, pero con el pasar del tiempo fue evolucionando. Entonces es un club que de alguna manera tiene base elitista, es un club capitalizado, comprado, pero tampoco no quiero borrar su historia, por eso lo puse al medio. ¿Me dejo entender? En cambio Liverpool evidentemente es un club bastante de izquierda, la región de hecho es bastante de izquierda, no hay mucho que decir, y es un club que si bien tiene igual una base trabajadora y todo, Everton es un poco más de trabajadores, de obreros que Liverpool. Y ojo que el Everton tampoco es ya tan de trabajadores como lo era en épocas anteriores. Otro caso bastante interesante es el de Vélez versus Ferro. Ferro yo sé que hoy ya no es como era antes, pero Vélez era un club conocido por ser más peronista y el caso de Ferro por ser un poco más vinculado a causas de derecha, como mencionan allá en Argentina los fachos. Pero sé que Vélez era un poquito más de clases más altitas, siendo que Ferro un poco más de clase, no mucho, más trabajadora. Entonces, un poco para aclarar, Barcelona y Real Madrid, bueno, y Atlético. Barcelona, creo que no hay muchas dudas, ambos son clubes muy elitistas, son clubes muy capitalistas, clubes muy conocidos a nivel mundial. Barcelona no es tan de izquierda, pero sí defiende causas de izquierda por el mismo hecho de la región. Los iconos principales que tiene el club, por ejemplo, son promotores de izquierda, pero no es tan de izquierda, es de centro a centro izquierda. Y el caso de Real Madrid, he visto que hizo publicaciones desde mucho antes con el apoyo a Israel, no se ha metido en causas LGTB ni de minoría,
pero paralelamente es un club bastante capitalista, siempre busca el tema de la reinnovación, la reinversión y cosas por el estilo, y por eso yo lo pongo de centro a centro derecha. Y el caso del Atlético es un club más de trabajadores, pero no tan de trabajadores. Es un club que es abierto a ambas clases, pero es bien marcado de derecha. Un paréntesis bien importante. Cuando digo esto no me refiero a que todos sus hinchas están obligadamente marcados a hacerlo así. Entonces esto es un espectro que de alguna manera es una base que permite que sea conocido o identificado. Pero yo sé que hay gente muy de derecha, de hecho torcedores o ultras muy de derecha en Barcelona. Entonces, si lo hago muy puntualizado en base a todos lo tengo que poner al centro. Ni de izquierda ni de derecha, sino centro, ni de elitistas ni de proletariado, sino al centro, porque hay de todo. Entonces, esto es como una leve identificación. Mónaco, está de más decirlo, la misma idiosincrasia, la misma región de donde es el Principado de Mónaco, entonces es el club más elitista. El Inter yo sé que tiene fanáticos de izquierda y extrema izquierda, pero el club por historia, por identificación, es un club bastante de derecha y un club bien elitista. Por su parte, el Milan es un club que muchos dicen que Berlusconi, que es elitista, que es de derecha, etcétera, etcétera. Pero sacando a Berlusconi, los fanáticos, los hinchas, la identificación, la historia del Milan es todo lo contrario. Milan es un club un poquito más de vulgo y además de eso es un club más centrista pero con matices de izquierda. Un clásico que podemos ahorita analizar que es quizás el más extremo es el Celtic versus el Rangers. Celtic y Rangers son extremos opuestos en todos los sentidos del vínculo, el deseo de vínculo con la corona, desde las religiones y sin duda alguna la idiosincrasia política. El Celtic es un club bastante de izquierda, tirando a extrema izquierda. Por el contrario, el Rangers tirando a extrema derecha y derecha, o al menos bien identificado con la derecha. Como les mencionaba, podemos hablar del Lazio y la Roma, dos clubes que han tenido un vínculo con un exmandatario. No voy a dar mucha información acerca de él, del dictador para algunos de épocas antiguas de Italia, y por eso es que los clubes de Roma tienen identificación con él. Pero para mí un poco más elitista y un poco más de derecha por el patriotismo y la identificación es la Lazio que la Roma. Y eso se pronuncia también con el tema del racismo. Clubes de peleas de clases sociales. ¿Cuáles serían peleas de clases sociales? Sin duda el Zamalek contra el Al-Ahly. El Al-Ahly es un club de vulgo, mientras que el Zamalek es un club un poco más de lugares pudientes del Cairo. Algunos dicen que las Chivas son más de izquierda que de derecha. Yo lo veo un poco más de centro. El América, algunos igual me dijeron que lo ponga más en izquierda por su calidad de hincha. Es un club bastante capitalizado, la verdad. Entonces, Newell's es un club. Para empezar, Rosario, de entrada, como en gran parte de Argentina, está ganando o ganó Milei las últimas elecciones. Eso es un giro para analizar cómo están las regiones y la identificación. Evidentemente en Rosario hay dos fuertes y dos clubes muy importantes. Uno es Newell's. Yo no lo considero que es tan de derecha, pero sí un poco más de derecha tirando a centro, mientras que Rosario tiene como vínculo identificativo el Che Guevara. Rosario sin duda alguna central, es un club bien lanzado a la izquierda. El PSG y el Marsella. El PSG sin duda es un club bastante de derecha y un poco tirando a elitista, mientras que Marsella es todo lo contrario. De hecho tiene bastante afinidad con los musulmanes, con los inmigrantes, en tal caso con Francia. Entonces son bien opuestos, la verdad. Marsella yo lo pongo más de izquierda notoria que a centro izquierda, bien de izquierda notoria, tirando al proletariado. Corinthians versus todos en Sao Paulo. Sao Paulo, Santos y Palmeiras son clubes un poco más elitistas, mientras que Corinthians es más la masa de Sao Paulo. Algunos me han discutido de que Morumbí es una región más de izquierda que de derecha. Yo tengo mis dudas, la verdad.
Palmeiras es el club más notoriamente de derecha. ¿Qué más le podemos decir? Otro caso bastante interesante es el de los clubes de Minas Gerais, los clubes mineiros. Sin duda alguna, el club más elitista de todos ellos es el América. Eso no significa que necesariamente son de obreros los otros. Quizás Atlético Mineiro sí es un poco más de obrero, pero Cruzeiro lo pongo más al medio en este espectro. El Maccabi, sin duda alguna, de Israel es un club de extrema derecha, mientras que el Apoel de Tel Aviv es un club de extrema izquierda, es el nuevo clásico. Otro club abiertamente de extrema derecha es el Millwall. El Millwall, que tiene como clásico de los obreros al West Ham. West Ham no está marcado en sí por una corriente política, o sea, es variada, pero sí son clubes históricamente de obreros. Situación similar con Napoli, más de trabajadores, el caso de la Fiorentina. En Bolivia, ahorita yo sé que Santa Cruz de la Sierra es el bastión de la oposición contra el socialismo boliviano y sudamericano. Y lo pongo tanto a Blooming como a Oriente, al lado de la derecha, un poco más a Blooming porque las bases de la historia de Oriente son los trabajadores petroleros, es decir, trabajadores estatales, y por ende el estatismo, la dependencia del sector público tira un poco más a la izquierda, ¿no es cierto? Pero por la actualidad de Oriente, le tira un poco más en la actualidad de la derecha. Yo entiendo que algunas figuras dirigenciales de los clubes han tenido vínculos con autoridades políticas de la izquierda, pero eso no significa que su hinchada o la institución lo sean. Blooming fue conocido por ser hecho por niños ricos, el club, mientras, como decía Oriente, por trabajadores petroleros. Entonces, otros clubes que podemos hablar de Bolivia es el Tigre de Achumani y Die Strongest. Die Strongest es un club, obviamente se encuentra en La Paz, es un club un poquito más de curnia que los restantes de La Paz, por eso es que va un poco más en elitista, no tanto, pero lo pongo un poco más lanzando a la izquierda por ser La Paz y la bastión de la República, del socialismo en Bolivia. Perdón, me olvidé apagar la tele y Google, por eso me distraje. Mientras que el Club Bolívar es un club un poco más de trabajadores de izquierda, pero si nos vamos a los más trabajadores, yo lo pondría al Club Luis Redi. No lo pongo tan de izquierda, porque si bien defienden causas como el indigenismo y cosas por el estilo, valoran mucho el libre mercado. Eso es bastante interesante. Son netamente de nueva izquierda. Otro análisis bastante interesante es Boca y River. Yo entiendo que son instituciones muy grandes para decir todos sus hinchas son de esto y de esto, pero desde la época de la máquina de River fue conocido por la inversión, por el capitalismo, por hacer la institución más grande. Entonces ya hay un poco de historia elitista con River. Y sin duda alguna un poquito más en la actualidad hay ese rumor público, ¿no es cierto? Que si bien es quizás un poco más, lo hacen en chiste o diferentes cosas, hay algo de verdad. Por otra parte, el conjunto de Núñez, no supe si ponerlo más a derecha o a izquierda, intenté ponerlo un poco más al centro, pero ¿qué me hizo inclinarlo hacia la derecha? Uno de los puntos principales es la actualidad no solo en conceptos socioeconómicos, sino también políticos. La última elección ganó con bastante Milei ahí, por ejemplo. Mientras que en la Boca ganó Massa. Entonces sé que hacer el espectro con solamente ese énfasis es menospreciar bastante historia. Solamente me refiero con esto que le estoy diciendo, que es la moneda o la cereza, para decir por qué lo puse ahí. Entonces hay mucho de cultura, hay mucho de región por el cual decidí ponerlo en ambos lados. El clásico del derbi eterno de Grecia es un clásico de rivalidades sociales. Otro clásico de rivalidades sociales probablemente pueda ser el Liga de Quito versus Aucas, Fenerbahce versus Galatasaray, Gremio versus Internacional un poco sí. Algunos me han dicho que lo ponga Internacional un poco más a la izquierda, pero la región gaúcha en sí, gaúcha, no es tan de izquierda. O sea, yo entiendo que Internacional tiene hinchada un poco más de centro izquierda o con tendencia a la nueva izquierda,
pero no es el total de su hinchada. Y siendo de una región gaucha, no me da para ponerlo ni siquiera al centro. Y por eso lo puse al centro derecha. El caso de Gremio no hay mucho que aclarar, un club abiertamente elitista y de derecha, un club elaborado por inmigrantes europeos. Libertad de Paraguay es un club bastante elitista. Si hablamos de los demás clubes, tenemos que mencionar a Olimpia. Olimpia es un club de derecha, quizás no es tan elitista como Libertad. Cerro un poco más, de hecho su barrio se llama Barrio Obrero. Entiendo que es un barrio, que eso no significa que todos son hinchadas, pero hay de alguna manera cierto factor cultural que lo identifica. Paraguay considero que su actualidad es bien de derecha, al menos Asunción, y eso me influyó para que este espectro a los clubes paraguayos los tire para ese lado. Situación bastante similar con Montevideo de Uruguay. Yo entiendo que la actualidad de Montevideo es un poco más de centro izquierda, apoyan nuevas causas de la izquierda, entonces el Club Progreso es abiertamente muy de izquierda, extremo probablemente. Por eso es que Nacional lo pongo al medio, pero tirando un poco para izquierda. Situación bastante similar con Peñarol. Los clubes de Londres. No sé con cuánto tiempo ya lo estamos haciendo el video, pero con esto quiero ya ir terminándolo para no hacerlo muy largo. Los clubes de Londres. La verdad, en concepto sociocultural, Tottenham y Arsenal es bastante similar. Es un club muy apoyado por bastantes inmigrantes. Bueno, aparte de lo que ya vimos del Millwall y del West Ham. Pero considero que es un poco más de elite el Arsenal que el Tottenham, siendo que ambos son, repito, apoyados por diferentes personas, diferentes culturas, conceptos sociopolíticos, socioeconómicos y diferentes criterios. Pero el Chelsea es un club abiertamente muy de derecha. Y el más de derecha es un club un poquito más elitista que desean ellos comúnmente ser notados así. Entonces Avellaneda es un club, tiene clubes que, por ejemplo, muchos dicen que Racing era de derecha, pero primero en Avellaneda ganó Massa. En segundo punto, el estadio de Avellaneda se llama Presidente Perón. Muchos van a decir no solo el nombre de un estadio, el nombre de un estadio identifica mucho a la calidad de un club. Los clubes de Avellaneda son bien de izquierda, probablemente aquí igual hubiera entrado de mi izquierda el Arsenal de Sarandí, que son clubes de trabajadores. Vasco da Gama es un club abiertamente, como muchos dicen, de izquierda, de gente trabajadora o de gente que vive en barrios de villa. Entonces, un club que apoya mucho a las causas de izquierda es el San Pauli. San Pauli, que tiene como ídolos y referentes a Che Guevara. Apoya causas ecológicas, causas LGTB, causas de ayuda a minoría. Situación similar con Rayo Vallecano. Probablemente el club más de izquierda y de trabajadores es sin duda alguna el Livorno. El Livorno, que me olvidé el nombre de su ícono y varias veces he hablado de él, me olvidé el nombre de su ídolo. De Lucarelli, que decidió, siendo un buen jugador, decidió reducir su salario para jugar en Livorno. Entonces, y Livorno, que está en la ciudad del mismo nombre, que fue donde nació el Partido Comunista de Italia. Entonces, Bahía todavía se encuentra aquí, probablemente vaya subiendo un poco por el hecho de que el Citigroup lo compró. Otros casos que podemos decir que son bastante similares es el de Porto con los clubes de Lisboa, con el Benfica, y también el Feyenoord con el de Ajax. Clubes de trabajadores versus clubes de artistas, clubes de elite. En el caso de Feyenoord hay el dicho, ¿no? Mientras los de Ajax se sacan fotos, Feyenoord trabaja. Colo Colo es un club bastante polémico, y la U Católica. Católica no hay mucho que decir, es un club elitista, es un club conservador de hecho, por eso es de izquierda, de derecha y elitista. Mientras que Colo Colo, si bien está el tema de la dictadura, el tema de Pinochet y cosas por el estilo, ¿cuál es la actualidad de la hinchada? O sea, no creo que Pinochet sea toda la historia de Colo Colo. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después? Por eso es que para mí Colo Colo no es tan de izquierda, porque está la historia también de Pinochet, pero de centro a centro izquierda va. Y es un club más de masa. Entonces, ese es el análisis más breve que pude hacer, un poco para
mostrar uno de los puntos más polémicos. Pudimos hablar de Atlético Nacional, pudimos hablar de lo tan de derecha que es el Hellas Verona, pero no lo quise, de cómo los trabajadores, los clubes chinos, a través de sus trabajadores empezaron a tener fanáticos, pero no lo quise hacer muy largo para que podamos digerirlo, para que podamos analizarlo. Con esto cierro. Lo muy de derecha que están volviéndose los clubes de Hungría, de Bulgaria, de Rumania, pero bueno, así que hay mucha info. Si le dan me gusta al video, si apoyan las publicaciones de esta índole, les prometo que va a haber una segunda, tercera, cuarta parte. Así que, pero ya depende de ustedes. Recuerden que es mucha información a analizar. Abrazo a todos.